o vamos a poner un marketplace, o vamos a probar esta otra cosa. Entonces son pequeñas innovaciones que la otra persona de 70, 80 años, por simplemente que no son cosas que se le quedan muy lejos, ni lo prueba. Es más peliagudo y peor que compres una empresa mediocre o mala a que después de los 2 años digas no lo he encontrado. Yo tengo un tema interesante y es que, bueno, os pongo en contexto. Yo desde hace tiempo tengo un amigo con el que desde la infancia nos llevamos súper bien y de vez en cuando nos ponemos al día, ¿no? Y el otro día, ayer hablé con él, se llama Luis, y él justo, bueno, es un crack a nivel de, se sacó una carrera de ingeniería, luego se fue a trabajar a Australia, ahora está acabando un máster en IS de estos de negocios, o sea, joven, pero que se nota que lleva una carrera profesional interesante, ¿no? Y ayer me dice, oye, ¿conoces lo que es un search fund? Y me quedé un poco loco y fue como, ¿no? Y dice, hostia, pues es bastante conocido, ¿no? En España y en Estados Unidos lleva mucho más tiempo. Mi pregunta es, ¿conocéis lo que es un search fund vosotros? Search fund. Search fund. O sea, un fondo de búsqueda. Sí. Search Muy interesante, ¿eh? El modelo, me quedé Yo bastante un loco. Edge fund sé lo que es, pero un search fund no. Yo justo esta semana me escuché un podcast de 1 hora de Sid Rocket sobre esto y me pareció brutal. O sea, que el hecho Es de un que lo modelo traigas muy me interesante. parece increíble. Bueno, contadnos. ¿Te imaginas que Álvaro dice, yo tuve uno? No me sorprendería nada. No tengo ni idea de lo que es. Pues mi amigo está creando, bueno, está en este proceso y me explicó un poco todo y es un modelo muy interesante. Al final, el Search Fund lo que es alguien joven, por ejemplo, de la edad de mi amigo, una persona o dos, lo que hacen es buscar financiación de diferentes inversores, que en este caso os voy a poner un ejemplo imaginario, pero tú imagínate que vas a 10 inversores, cada uno te da 40.000 euros para hacer un total de 400.000 euros, con el objetivo de, en vez de emprender, buscar una empresa para comprar. ¿Vale? Entonces, el Search Fund viene de eso, es el fondo que se genera con unos cuantos inversores y te dicen, vale, Luis o Luis y su amigo, ¿no? Porque como máximo suele ser una persona o dos. Aquí están los 400.000 euros para que os pongáis un sueldo y durante 1 o 2 años estéis buscando una empresa con estas condiciones, puede ser, pues, por ejemplo, 1 millón de EBITDA en este sector, con ciertas características, que esté diversificado, etcétera, y que vayáis a comprarla. Entonces, esto es el inicio, ¿no? ¿Cómo se incentivan a las diferentes partes? Pues bien, el emprendedor, si consigue hacer el deal, o sea, el emprendedor, el joven que va a buscar la empresa, el que busca la empresa, si consigue comprar la empresa, acaba desbloqueando, o sea, empieza desbloqueando un 8,3%. Si son 2 personas, a veces se sube al 10 y cada uno se lleva un 5. ¿Un 5 sobre qué? ¿Sobre los 400.000? Sobre la empresa que sobre el compran. equity. Sobre el Se equity queda un adquirido. 5% De la empresa que vayas a comprar. pero Y la- desembolsando 0. Sí, Sí. bueno, trabajo. Sí, trabajo. Desembolsando tiempo. Porque pensemos que esta gente, los perfiles a los que los inversores suelen dejar dinero son los perfiles como mi amigo, ¿vale? Sí. Máster IS, a veces los propios inversores son los profesores que están ahí y los ojean y dicen, Pero ¡hey! el inversor dice sector, EBITDA y precio dispuesto a pagar. Ujú. Es así, ¿no? Es decir, tú le das las características y el profesional tiene que encontrar algo que mache. Y si lo encuentra, Pero, o sea, espera porque cuento todo y luego Vale. abrimos ronda de preguntas. No, pero una cosa, una cosa antes. En esos 400.000 es para el salario de los que buscan, de los buscadores, o es para comprar también la empresa. Los buscadores primero plantean lo que será el fondo de búsqueda, ¿no? Es el Search Fund. Es decir, me voy a necesitar 400.000 para la oficina, para mi sueldo y de mi amigo, para las herramientas que voy a necesitar para la búsqueda, etc. ¿Qué pasa con ese dinero? Una vez encuentran la empresa y se acaba comprando, se crea una deuda de la empresa con los inversores de un 50% más de lo que le han dejado. Es decir, en vez de 40.000 pasa a 60.000. Entonces, no le interesa mucho al searcher estar mucho tiempo buscando. Oye, si la encuentras a los 6 meses, tienes menos deuda, porque todavía tienes el dinero. Puedes ya tenerlo para devolver y lo que le debes es una pequeña, o sea, un extra, que además sale de la propia empresa donde tienes ahí el EBITDA. y si no encuentra la empresa. Eso estaba pensando. Si no encuentras... a ver, pensemos, aquí hay riesgos, ¿no? El riesgo, igual que cuando inviertes en un emprendedor que va a empezar una empresa, es que de los 2 o 3 años no encuentres la empresa. Ese es el riesgo que puede haber. Pero según lo que me dice mi amigo, es más peliagudo y peor que compres una empresa mediocre o mala a que después de los 2 años digas no lo he encontrado.
El modelo es muy parecido a un VC, un fondo de inversión que invierte en startups. No tienen por qué todos acabar encontrando una empresa. Tú inviertes en 10, incluso hay fondos que invierten en search funds. Es decir, igual que el fondo de inversión, si tú te pones a invertir en startups, cuesta llegar a tener una rentabilidad porque de cada 10 funciona una. Pues aquí es lo mismo, ¿no? O sea, prefieres diversificar el riesgo. Pero antes de ir por eso, seguimos con el modelo, porque ya veréis que es bastante interesante. Una vez se compra la empresa, se genera una deuda con el inversor que te ha dejado los 40.000, pues ya pasa a deberte 60.000. Entonces tú ya tienes una deuda con la empresa que se ha comprado, que tiene ventas positivos, que te lo va a ir pagando. Ese emprendedor o ese searcher puede decidir volverse CEO de la empresa. Es el que hace la operativa, que es lo más normal. Esto funciona sobre todo para empresas que se está a punto de jubilar la persona y no tenía hijos, y esta persona joven de 30 años o de 32 años recién salido de un máster hace como del hijo que no ha tenido esa persona, ¿no? Hace de sombra durante 1 o 2 años, que dice, oye, véndeme la empresa, pero quédate 1 año o 2 más conmigo, me enseñas todo y yo acabo liderando la empresa. Uh-huh. Después de ese periodo, si él empieza a manejarla, si a los 4 años ha demostrado que tiene una TIR de un 20% de lo que se había invertido, o sea que el negocio empieza a funcionar bien, desbloquea a ese emprendedor otro 8,3%. Y si la empresa después de más tiempo acaba teniendo un éxito a nivel de un éxito, saliendo a bolsa o lo que sea, desbloquea otro 8,3% para hacer un total de 25 en el mejor escenario, o si son 2 puedes llegar al 30. Entonces es un modelo muy interesante. Aparte los inversores cuando encuentran la empresa tienen la opción de ser los primeros en poner el dinero para comprarla. Pero puede ser que no pongan dinero para comprarla. Porque yo le preguntaba a mi amigo, oye, ¿hay inversores que solo pongan dinero en la búsqueda? Y dice, sí. Hay inversores que solo con el 40.000, que luego se les transforma en la deuda de 60.000, ya les es interesante. Y no van a los calls de la empresa. Pero una duda. Claro, en el mejor escenario, el searcher consigue un equity desbloqueado gratis, sí, y ser CEO de una compañía con una retribución. Sí. Ese es el mejor escenario. Sí. Si tarda mucho en encontrarlo, ¿qué le pasa al searcher? Cuanto más, claro, aquí hay que ver los incentivos, ¿no? Cuanto más tardas, más dinero estás gastando del que luego tendrás una deuda. ¿Con el inversor? ¿O con la compañía? Con los inversores. Con los inversores. De la compañía que tú tengas. Vale, es decir, imagínate tú eres el searcher y soy el inversor. Yo te pongo 1.000.000 de euros, ¿vale? Sí. Y tú pasan 2 años y te has comido 100.000 euros de ese millón. Sí. Y encuentras la empresa. Sí. Entonces, la compras con los 900.000 que te quedan. No, O pues puedo sí, decir- claro, puede ser los 900.000 que me quedan, Vale. pero a lo mejor necesito más. Entonces, soy los primeros en decir, pongo más dinero, Vale. algunos se caerán de ese equity gap, de yo no entro, y también puede haber una financiación de un banco. En ese escenario, tú te has consumido 100.000 euros del dinero que yo te he puesto, ¿vale? Y tienes un 8, y pico por ciento de equity de la compañía adquirida, poniendo que tú no inviertes. Entonces, ¿tú a mí qué me debes? ¿100.000? 150 en Más teoría, ¿no? el 50%. No, te debería 1,5 millones. Pero ya tengo 900.000. Toma los 900.000 y ahora ya tienes. La empresa que yo he comprado tiene una deuda contigo, lo que hemos dicho, de un 50% más. Entonces, Entonces, la idea es que es muy lucrativo ser. con el cash flow de la fundador compañía me vas pagando, ¿no? Exacto. Mira, yo aquí, según me había enterado yo, el objetivo de todo esto es que si tú eres un search fan, tu objetivo es siempre comprar una empresa que ya esté dando resultados positivos. Una empresa que puede ser, no sé, de olivas, una empresa de empaquetado de cartón. Sí, mi amigo, O sea, por ejemplo, está mirando alguna de fabricación de muebles, de el mecanizados. objetivo es, de hecho, el título del podcast que yo escuché se llamaba Las empresas aburridas son las mejores, ¿no? Las más rentables. De tal forma que si tú tienes ya, de esta forma, una empresa que está siendo rentable, tiene una EBITDA de estos últimos 20-30 años, digamos que el fondo tiene una serie de tablas en las que dice, vale, es muy, muy difícil que aunque entre alguien aquí, se la cargue. Entonces simplemente quieres que pase de manos y cuesta mucho encontrar porque son pues señores que igual tienen 60, 70 años, que se quieren ya jubilar y no tienen pues este linaje, esta, digamos, herencia en la que pueden dárselo. Entonces llega alguien y dice, oye, a mí me encantaría aprender, quédate 1 año, estoy aprendiendo del oficio, o ese hijo que nunca has tenido y te lo vas a dejar en buenas manos. Y aquí lo bueno es que después de pues 8, 9 años en los que todo se ha ido cumpliendo, de repente tienes pues unos ingresos que ya han, digamos que, pagado la deuda que te ha costado comprar la empresa. Por lo tanto, si tú te dan un 8% anual, pues después de,
digamos que 10 años o 12, ya has recuperado todo y encima sigues teniendo una empresa. Entonces, este es el objetivo que dices, ostras, me viene increíble. Y aquí al CEO, que yo se lo pasé de hecho a un familiar que es un CEO de la leche y le dije, tío, esto no te interesa porque tú estás trabajando con un sueldo y tienes unos bonus, pero aquí estás quedándote con un 8%, luego un 8% y en caso de un exit, otro 8%. Entonces, aquí dos partes. La parte buena para el CEO, si eres un tío que ya lo has demostrado, o en este caso que parece que va a ser la leche, y luego la parte del propio Search Fund, que estás montando, has comprado una empresa con un tío que sabes que es válido y encima estás amortizándola. Vale, pero si el searcher hunde la empresa. Es que es muy difícil. No, pero también hay un consejo de administración. O sea, hay varias cosas. Una, cuando compras la empresa, hay un consejo donde los inversores también están ahí. Vale. Y si ven que tú no eres válido, te pueden sacar y no desbloqueas el 8,3%. Desbloqueas solo el 8,3% de haberlo comprado. Vale, Sí, pero tú tienes la deuda todavía de que tienes que devolver los La deuda la 150. tiene la empresa. No el searcher No el a nivel, particular. no a nivel personal. Vale, y otra Pues sería, pregunta. sería muy arriesgado para el inversor también. Yo no quiero que un tío. Vale, ¿sabes? Yo entonces- quiero que la empresa que compres con el millón de EBITDA me deba a mí ese Vale, dinero. ¿y el Search Fund cuánta gente tiene? Porque de momento lo estamos personalizando en. Me decía si es uno o si Una son o dos personas. Suele Entonces, ser. es una o dos personas y ya está. Y- O sea, es y un luego- negocio cero escalable. No, es que no es un negocio. O sea, Es un modelo de negocio que. no, pero luego tú puedes tener. Hay fondos que invierten en searchers. O sea, Pero invierten en personas, entonces. Sí. Claro, es muy parecido a un venture capital. Tú cuando tienes un venture capital que levantas 20 millones, yo invertí en Encomenda. Pues es un fondo que se pone a invertir en pequeñitas. Pero Sí, si- pero un venture capital tiene un Claro. equipo y dice, Sí, vale, lo yo he, mismo. he Hay levantado todo esto de inversores y es ahora que, tengo que colocarlo. Es un poco complejo porque el Search Fund, como se entiende, son esta persona o dos que crean un fondo para la búsqueda. Pero luego hay Search Funds de Search Funds, es decir, un fondo que se dedica a invertir en 20 buscadores. ¿Entiendes? Claro. O sea, que si tú como particular Pero no esto tienes ya- acceso a estos buscadores, no irás a decirle a tu primo, irás a un fondo profesionalizado que se dedica a buscar estos searchers. ¿Y si el searcher encuentra una empresa y al fondo esa empresa no le gusta, la operación se hace o no? Claro, es la carta a los Reyes Magos. Si no le gusta, no. O sea, oye, te he dicho que tiene que ser 1 millón de EBITDA, que esté diversificado y que no esté en el sector tecnológico. Y si tú presentas una que no reúne las características, dicen. O sea, pero Tío, si esto cumple no con nos los gusta. parámetros objetivos, el fondo tiene que. O sea, el hecho del searcher es porque esta gente tú no entras en Google, no las puedes encontrar. Tienes que ir a picar, Claro. tienes que andar por toda España a Sí, buscar. mi amigo, hay plataformas y todo, pero dice que la mayoría es llamas, buscas, hola, haces una reunión, haces un due diligence, miras los números, miras a ver si hay problemas. O sea, es todo una actividad que no es fácil. Claro. Preguntas. No, me parece curioso porque al final es mucha confianza en una persona, porque ya no es solo encontrar un activo que ya genere EBITDA y cash flow positivo, sino que esa persona va a tomar el rol de control y la puede quemar. Y al final, hablando de incentivos, el CEO tiene un incentivo a arriesgar mucho. Porque si arriesga mucho y va muy bien, él se forra y el fondo recupera su parte. En cambio, si lo hace mal, el fondo palma todo y él, bueno, pues hasta aquí. Sí, pero en la parte de búsqueda no hay mucho por arriesgar. No, yo digo en la parte más de operativa. Una vez está ya dentro como CEO, tiene un incentivo perverso a arriesgar más de la cuenta, porque si va mal, su capital no está en juego. Está en juego el capital del fondo. Sí, pero estás sujeto a un board, o sea, a una junta directiva que te va a ir diciendo si sí o si no. Si ya ve que en un Ya. cuatrimestre has presentado unos resultados y dices, ¿qué es esta locura? Lo que suelen Y decir... te pueden chutar. Sí, claro. Tú eres el CEO, no eres... O sea, en la junta están los inversores que han puesto la pasta para comprar la empresa, que tienen el 91% del resto de acciones. O sea, podrían coger a un tío utilizarlo para encontrar una empresa con las características y luego chutarlo. sobre Claro, todo. hay muchos que acaban siendo solos, yo es lo que le decía Son a mi amigo, buscadores. son muy buenos buscando. Claro. La gran mayoría acaban entrando en luego la Ujú. operativa. Me decía mi amigo que en Estados Unidos esto lleva desde el año 2000 y se hace, bueno, o sea, hay un boom, o sea, realmente hay mucha... ¿Por qué? Porque hay otra gran tendencia que es esto de que hay mucha baby boomers, mucha generación que ya está empezando a tener empresas que no sabe quién dejársela. O sea, esto es una gran tendencia. Y, hostia, este es un modelo que puedes introducir una vena joven con ganas de hacer muchas cosas en un sector empresarial que se está quedando con liderazgos más mayores. Entonces, es como volverle a meter esa infusión que ahora toda se estaba yendo a las startups, pero es un modelo en el que puedes meter a jóvenes con muchísimas ganas
en un sector más tradicional. Porque mi amigo, por ejemplo, yo le decía, pero ¿a ti qué te motiva de coger una empresa de manufacturera de piezas de metal, ¿no? Y me dice, no, o sea, no es el reto de la empresa en sí, sino es el reto de coger una empresa con todos mis conocimientos de management y tal, hacer liderazgo, montar equipo, llevar la operativa, hacer pequeñas innovaciones, digitalizarla. Porque claro, dice, aquí la gracia es estar un año sin tocar nada, ¿sabes? Haciendo sombra, pero luego, poco a poco, este searcher, como es joven, puede ir diciendo, oye, espera, ¿no hacemos nada de Facebook Ads? ¿Cero? Vamos a testear. O vamos a poner un marketplace, o vamos a probar esta otra cosa. Entonces son pequeñas innovaciones que la otra persona de 70, 80 años, por simplemente que no son cosas que se le quedan muy lejos, ni lo prueba. Pero la primera vez debe ser jodidísimo, ¿no? Porque sin experiencia, o sea, solo con haber estudiado... No, o sea, el perfil del searcher no es un tío que sale a la universidad de 24 años, ¿eh? Suele ser gente ya... Máster, posgrado, sí, MBA. que ha tenido ya un tiempo... joven y... Claro. Pero has dicho joven y máster, entonces yo lo asocio... Porque el máster se puede... Ahora cada vez se estudia más de carrera y máster seguidos. Tienes razón. No, esto es alguien que acaba la universidad, ha hecho 8 años de ejecutivo, o ha empezado abajo, pero acaba siendo ejecutivo, se ha sacado el máster en IS y dices, hostia, este tío podría ser el director financiero de tal empresa. Es que me falta la parte de... Ya hay una edad. Y yo me considero joven, claro, tío, todavía. Pero ya no soy joven. Tú sabes que hay un gráfico, ¿no? Que dice mi edad y gente a la que yo considero viejo, ¿no? Entonces son dos líneas que van en paralelo, ¿sabes? Porque hace años a lo mejor a los de 30 decías, joder, qué viejo, ¿sabes? Y ahora es como, no, joven. Claro. Total. Lo que justo, hablando de esto, y un tema que venía a traer hoy es... Claro, la persona esta que entra en la empresa, hay un señor de 70 años que se jubila, pero hay un equipo de personas, ¿no? ¿Cómo ese equipo de personas que tenían como líder, ¿no?, al empresario de toda la vida, cómo acogen la entrada de un CEO nuevo que viene de un MBA de IS o de donde sea, ¿no? ¿Cómo lo aceptan, ¿no? Entonces yo venía a hablar hoy de la diferencia entre liderazgo y autoridad, ¿no? Y vengo con casos reales que me llaman mucho la atención, ¿no? ¿Sabéis la diferencia entre autoridad y liderazgo? La autoridad es un rango, es un cargo, ¿no? Si a ti te nombro director de producción, pues tú eres el jefe de todos los del departamento de producción. Eso se consigue con un plumazo, es decir, tú eres directivo porque el CEO o el consejo de administración te nombra, ¿no? Pero esa autoridad que tienes, hay 3 tipos de autoridad, ¿no? Eso es una clasificación propia. El que tiene autoridad y la ejerce, el que tiene autoridad y no sabe ejercerla, que eso ocurre a veces. Hay gente que tiene el poder de mandar, pero no manda o no sabe mandar. Y luego el que no puede mandar. Y un ejemplo muy claro es cuando nombramos a Álvaro, directivo de producción de la empresa, pero el hijo del CEO está a su cargo. ¿Hasta qué punto Álvaro, con la autoridad que tiene formal, puede despedir al hijo del jefe? O sea, es complicado, ¿no? Yo eso lo he vivido en primera persona. Yo he tenido el hijo del jefe en mi equipo. Y claro, por más que tú, y en mi caso yo era poco ortodoxo y a mí me da igual, ¿no? Pero es muy difícil tratar con el hijo del jefe, aunque tengas la autoridad de poder echar la bronca, de poder despedirle. Pero claro, o dice el hijo, dice un amigo íntimo del jefe, ¿no? Uh-huh. Y eso ocurre en las empresas. La jerarquía en la compañía no solo es un papel donde hay cuadritos y unos están por encima de otros, hay toda una jerarquía informal que en las empresas a veces impera más que la propia jerarquía formal, ¿no? Eso sería un poco el caso de autoridad, ¿no? Y luego está el que puede ejercer la autoridad pero no sabe, ¿no? Yo doy una instrucción a alguien de mi equipo, la persona no me hace caso, yo podría despedirla, podría pegar una bronca, pero por mi forma de ser no lo hago. Entonces, este tío tiene la autoridad, sí, pero no la sabe ejercer, ¿no? Y luego está el liderazgo, ¿no? El liderazgo es cuando una persona no solo... no es un tema de cargo, no es un tema de rango, es un tema de respeto. Es decir, al líder lo hace el líder aquellos que son liderados, ¿no? Entonces, al final es un reconocimiento que no tiene un cargo, sino que por mi forma de ser, por lo que yo aporto, mi equipo me sigue. No porque tenga un rango superior, sino porque me reconocen como líder, ¿no? Eso es, ¿cuál es el ideal? El ideal es que tu directivo tenga la autoridad formal para poder ejercerla, sepa ejercerla y pueda ejercerla y a la vez sea un líder. Esa es la combinación o el cóctel perfecto de líder con la autoridad necesaria, ¿no? Pero eso es difícil. Muchas veces tienes a un líder que no tiene la autoridad o tienes un tío con autoridad que no es un líder. Entonces, como experiencia personal os quería preguntar, para vosotros, ¿qué es un líder? ¿Qué es
¿Qué rasgos diferenciales tiene un líder con respecto a alguien que solo tiene la autoridad? Bueno, para mí el líder, o sea, lidera con el ejemplo. O sea, es alguien al que tengo que decir, vale, me siento como muy identificado y es alguien que está en mi equipo. O sea, sale el típico meme, ¿no? De uno que sale liderando, tirando de ti junto pues, un montón de piedras, o el que está encima de un caballo dándote con el látigo. Pues prefiero al primero. Claro. Yo iba a decir eso. En plan, me ha venido el meme ese a la cabeza, ¿no? De que el líder es alguien que la gente respeta mucho y además es como que ven que es el primero en mojarse, ¿no? Que si quieren que se hagan las cosas, no te dice qué hacer, sino que lo hace contigo. Eso para mí es crucial. Pero sí que es verdad que en el caso este decías de que entre alguien en la empresa, ¿no? Como lo del Searcher, a mi amigo le dije eso. Dije, ¿no tienes miedo de meterte en una cultura de 50 personas que respetaban muchísimo a ese hombre mayor? Y claro, me decían, no, lo interesante es esos años estar alrededor de alguien que sea el líder y que ese líder te transfiera esa confianza, que vean que sea como que si el líder ya te respeta y tú realmente estás ahí dando ejemplo y al pie del cañón, puede haber esa transferencia. Ocurre mucho que nombran a un directivo y no logra obtener el respeto del resto de la empresa. Y eso es jodido, porque si tú tienes la autoridad y no te respetan, tu única opción es o bien ganarte el respeto y por tanto convertirte en líder, o bien despedir a las personas. Pero claro, si no te respeta a nadie, no vas a echar a toda la empresa. Y esto ocurre, ¿eh? Esto ocurre cuando entra un directivo en una compañía, que hay un rechazo por parte de los rangos intermedios y tenga que ventilarse a la mitad de la plantilla. Eso puede pasar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante nombrar con persona de autoridad a alguien que tenga rasgos de líder. Porque si la persona que nombras no tiene rasgos de líder, te la juegas a que el equipo que está por debajo le considere incapaz para ejercer sus funciones.